Continuamos en Salud Hoy junto al doctor Enrique Pérez Morad hablando acerca del dengue. Ahora sí, doctor, vamos a hablar específicamente de qué se trata la enfermedad. Bien, la enfermedad, sí, cómo no. La enfermedad es una enfermedad producida por un virus, como ya explicamos, que entra en el cuerpo a través de la picadura del mosquito específico, no el mosquito común, este tipo de mosquito. Entonces, una vez que se introduce en el cuerpo, el virus empieza a girar a través de la sangre, multiplicarse a una velocidad increíble y a los 3 días aproximadamente, puede ser hasta los 7 días, empieza a ser un cuadro de fiebre. Eso nunca falta, casi el 100% de los pacientes tienen fiebre. Es una fiebre intensa que puede llegar a los 40 grados y la circulación del virus provoca también intensos dolores musculares. Le duele la espalda, las piernas, los brazos, intensamente, y empieza con dolor de cabeza y particularmente duele detrás de los ojos, produce un dolor. Hay algunas enfermedades que típicamente suelen doler detrás de los ojos. Ahora tenemos entonces, imágenes. Exactamente, ahí vemos la fase febril, que es la primera fase de la enfermedad, dura 2 a 7 días. Se dice que el dengue es un caso sospechoso de dengue hoy en el Uruguay, hoy en este momento, o en Maldonado, es aquella persona que tiene un cuadro febril no más de 7 días, porque no tiene más de esa cantidad de días, que venga del exterior de una zona donde hay dengue, en estos días, ¿está? Entonces, aparece el cuadro febril, mialgias, artralgias, es decir, dolores musculares y dolores articulares, dolor detrás de los ojos, retrocular, y nosotros vamos a encontrar que el dengue ataca particularmente, produce una caída de los glóbulos blancos y una caída de las plaquetas, que son las células de la sangre destinadas a la coagulación. ¿Eso por qué? Entonces, por el ataque mismo viral a la propia médula, o sea, el lugar donde se fabrican los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces vamos a encontrar cómo se manifiesta que bajen las plaquetas. Por manchitas en la piel, producto de pequeños foquitos hemorrágicos en la piel. Que si nosotros, ahí decía, la prueba del lazo, es una prueba que se hace que aunque no haya manchas en la piel, se infla el aparato de tensión, se deja unos minutos y entonces al ponerse a alta tensión la piel, si hubiera baja de plaquetas, se producen pequeñas hemorragias que no había. Entonces, cuando uno encuentra eso, fiebre, dolor detrás de los ojos y esas manchitas en la piel, en una persona con un cuadro febril de no más de 7 días, y más si vino de una zona, viajó a una zona donde hay dengue, es altamente probable que sea dengue. Entonces, ¿qué hago con esa persona? Lo considero como caso sospechoso y lo que hago es notificar al Ministerio de Salud Pública a través del llenado de un formulario que tenemos los colegas, en el cual se llenan todos los datos del paciente de caso sospechoso. Entonces, a ese paciente justamente se le extrae sangre para mandar al laboratorio central del Ministerio de Salud Pública para detectar el caso de dengue. A la anterior, por favor, a ver si está la anterior, esa de tarjeta de seguimiento un poquito más avanzado. Exactamente. Clasificación del dengue, ahí no se nota mucho, pero quiero nombrar lo siguiente. Después que diagnosticamos al paciente como sospechoso de dengue, el análisis del ministerio me va a decir al final si es dengue o no. Nosotros tenemos que ver por qué motivo se mueren los pacientes con dengue. Porque es importante tratarlo y luchar para evitar la muerte de esos pacientes. Se mueren porque el virus ataca la pared de las arterias, los vasos, los pequeños vasos, los abre en sus poros y hace que se produzcan hemorragias. Es una de las causas de muerte. Y la otra es, en los poros al abrirse, se escapa el agua de la sangre y entonces baja la concentración, baja la cantidad de agua en sangre, baja la presión arterial y el paciente puede caer en shock, que cuando la presión baja a casi 0, y entonces ahí empieza a fallar la parte cardíaca, la parte renal, puede llenarse el pulmón de líquido, la membrana que rodea al corazón de líquido, el vientre puede llenarse de líquido por esa agua que se extravasa, todo producto porque el virus atacó la pared de los pequeños vasos, abre los poros y hace que se extravase. Cuando uno deja pasar que ese cuadro avance a ese punto, es porque llegó tarde a la consulta médica. Dejó pasar o porque estaba a larga distancia o porque no tenía información de que eso podía ser un caso de dengue o un caso importante, o porque realmente
vio los síntomas y por desidia decidió esperar para el otro día o para el otro día, o a veces toman algún antibiótico, un medicamento, digamos, ya me va a pasar, y llegan los casos evolucionados o avanzados. En ese esquema que veíamos nosotros, hablaban de lo que se llama los signos de alarma. Entonces, yo ante un paciente, ¿cuáles son los signos de alarma que me hace que yo decida que este paciente con sospecha de dengue, digo, lo voy a manejar en la casa o lo voy a mandar a internar al hospital o al sanatorio? Son que el paciente, cuando yo lo vea, tenga alguna hemorragia en alguna parte de su cuerpo. Segundo, cuando yo vea que esa persona está vomitando permanentemente o tiene un intenso dolor del abdomen. O cuando esa persona yo le vea que tiene un cuadro confusional, como si fuera que le haya afectado el cerebro, digamos. Está confuso, incoherente, responde poco, también es otro criterio para internarlo. O cuando yo lo revise al paciente y encuentre las manchitas rojas en la piel, que a mí me está indicando que puede tener baja de plaquetas, como decíamos, o sea, riesgo de hemorragia. O cuando yo le examine y le encuentre en el hígado que tenga el hígado agrandado y doloroso, porque significa que ha sido fuertemente afectado el hígado. O cuando, como decíamos, los casos más graves, ya directamente le tomo la presión, tiene muy baja la presión, el paciente tiene frialdad en los pies, frialdad en las manos por la baja presión, y también cuando yo le vea el relleno capilar, es decir, cuando uno aprieta las uñas se quedan blancas, y cuando suelto las uñas se vuelven a poner rosadas a una velocidad menor a 2 segundos. Entonces, cuando eso ocurre en un tiempo mayor a 2 segundos, es un indicador de shock, de presión muy baja, y por tanto, un médico, con lo que acabo de decir, simplemente chequeando todos esos síntomas y esos signos, yo voy siguiendo al paciente día por día. Aquel que ya tiene de entrada lo mando a internar, y aquel que no tiene de entrada lo manejo en domicilio, y si a los 2 o 3 días aparece alguno de esos signos, yo lo mando a internar. Es lo que decíamos ahí en una de las placas, lo que se llama la ficha de seguimiento, que son las fichas que utilizamos los médicos y que vamos a utilizar si se diera. Aquel médico que va a ir todos los días a verlo en la casa, y donde aparezca alguno de los síntomas, lo pasa a internar. Y si no aparece ninguno de los síntomas, directamente el paciente termina curándose en su domicilio. Como reitero, en América el 90% de los casos sucede así. Son casos que no necesitan internación y se curan en domicilio con control médico. ¿Tratamiento? Antes de eso, sí. ¿cómo yo sé si es un caso de dengue? Bueno, el laboratorio me informará días después, por eso es importante que yo el manejo clínico. Claro. Yo no voy a esperar que venga el informe del laboratorio para decir, ¿es un dengue o no es un dengue? De acuerdo a eso, lo atiendo como tal, porque puede ser tarde, como tú muy bien lo dices. Entonces, yo ya lo voy atendiendo como sospechoso. Y mientras tanto espero. Cuando venga el resultado, muy probablemente ese paciente ya esté en la tercera fase de recuperación, esté bien y queda registrado en la casuística como un caso confirmado de dengue autóctono o de dengue en el exterior. Del tratamiento, como vimos la fisiopatología, es decir, el mecanismo por el cual hace el máximo daño, que es cuando abre los poros, permite que salga sangre, hemorragias, salga el agua y produzca un shock, como vemos ahí, determinando los signos de alarma, vamos a tratarlo, si los hay, internado. Y el dengue grave va a ir a parar a CTI. Como el mecanismo es eso, evidentemente nosotros en la casa lo hidratamos al paciente. Le damos líquido para que tome líquido y se hidrate. Y para bajar la fiebre, un detalle no menor, nunca usar aspirina. Y uno dice, ¿por qué no usamos aspirina? Porque la aspirina tiene un efecto que inhibe la acción de las plaquetas. Las plaquetas son las células de la sangre que bloquean cualquier orificio o corte que haya para que no haya hemorragia. Si nosotros le damos aspirina, aunque la cantidad de las plaquetas sea normal, esas plaquetas dejan de funcionar. Entonces, si nosotros en el caso de fiebre, como el dengue, que dijimos casi el 100% de los casos, usamos aspirina, vamos a favorecer que vengan hemorragias. Por tanto, una de las primeras cosas más importantes, no usen aspirina, no usen antiinflamatorios y en lo posible no usar corticoides. Porque a veces se complica la situación porque los pacientes son cardíacos y toman anticoagulantes. Entonces esos pacientes hay que tener con más cuidado porque ya están tomando anticoagulantes por problemas cardíacos y con el dengue puede aún empeorar. Y quiero hacer una salvedad muy importante.
Por ejemplo, hay algunas situaciones como embarazadas, conviene internarlas. Situaciones como, por ejemplo, ancianos o personas mayores de 65 años, conviene internarlas, ¿ah? Porque pueden adoptar formas más graves. Los niños muy chiquitos también conviene internarlos. Y aquellas personas que ya tienen una enfermedad crónica o lo que se llama un déficit social, es decir, por ejemplo, viven solas. Si llega a pasar algo, están solas. No tengo un familiar que dice, doctor, ya mire, yo le noto un cambio, ahora empezó a vomitar, tiene esto y lo otro. Si está sola, puede pasar, incluso eso lo prevé entonces. Exactamente, lo prevé en el esquema de tratamiento, que de esos pacientes conviene internarlo. O aquello que está a una distancia, su domicilio está muy lejos del centro de salud, también conviene internarlos. El resto obviamente se va a manejar con domicilio. Exactamente, se maneja en domicilio o en la internación de acuerdo a la gravedad del paciente. Y reitero, la inmensa mayoría de los pacientes se curan, dejan defensas para ese tipo del dengue, porque el dengue tiene 4 virus, deja protección para ese y por un tiempo para los otros 3, pero después de un tiempo puede agarrar el segundo dengue, el tercer dengue o el cuarto dengue. Y siempre el que viene tiene más probabilidad de ser más grave y más fuerte que el primer dengue. Como por ejemplo el caso de esta ciudadana paraguaya, ya había tenido dengue en Paraguay en el año 96 y este fue su segundo dengue, lo cual también motivó que la internáramos, porque tenía manchitas en la piel, tenía las plaquetas bajas y era su segundo dengue en el caso de que se confirmó, que realmente se confirmó. Doctor, para ir cerrando, ¿qué es lo que la población, consejos finales, debemos de tomar en cuenta? Es decir, manejarnos de la misma manera, como usted decía, como hemos manejado otras enfermedades, para tratar de prevenir que entre el dengue. Bien, primero combatir el mosquito, combatir al vector. Ese es el primer objetivo con todas las medidas que ya lo hemos dicho. Si cada uno de nosotros en nuestro propio domicilio tomamos las medidas, recorremos, vamos al fondo, vamos al patio, al jardín, al frente, o miramos ahí o las macetas de la planta, el recipiente donde damos la comida o el agua de los perros y demás. Los floreros con los floreros, exactamente. Las cubiertas que son, uno se olvida y muchas veces quedan en el fondo. Si tomamos esa medida, el mosquito no va a andar en el entorno de mi hogar. No va a andar, seguramente no va a andar. Y en segundo lugar, los uruguayos que se trasladen, uruguayos o no, que estén residiendo en el departamento de Maldonado, por ejemplo, y se trasladen, o en cualquier punto del país, se trasladen al exterior, a países donde hay dengue, recuerden que no hay vacuna. Y recuerden que deben usar los repelentes. Y que si hay casos de dengue donde ellos van, conviene que las habitaciones donde estén tengan los mosquiteros en las ventanas, o en las puertas, o en las ventanas de los baños, muy importante que muchas veces se descuida. Y cuando tengamos algún caso, para tratar de evitar el contagio en el propio domicilio, se le va a poner al paciente el tul, se le va a poner repelente de insectos, se va a poner las pastillas, mata mosquitos, el frito, ¿eso sirve? Exactamente, sirven, y también los mosquiteros en puertas, ventanas y en las ventanas de los baños. Las 4 medidas, en el caso de que se diera un caso: el tul para el paciente, repelente para el paciente, mata mosquitos para la habitación y los mosquiteros en las puertas y las ventanas. De esa manera, ese caso, si hubiera un mosquito, no va a llegar a picar al paciente. Y al no picarlo, no va a propagar en la propia familia. Y para concluir, una cosa más. Cuando el paciente deja de tener fiebre, pasan 2 días sin fiebre y ya el virus ya no existe más en la sangre del paciente, ya desapareció. Por tanto, si le pica el mosquito en ese momento, ese mosquito, por más que pique a otra persona, no va a transmitir la enfermedad y por tanto tenemos que levantar el aislamiento del paciente. Sacamos el tul, sacamos todo lo demás y el paciente entra a circular en la casa como si no hubiera tenido el dengue. Así que 2 días sin fiebre y ya queda bien el paciente. Ya se levanta el aislamiento del paciente, salvo indicación contraria del médico por una cuestión especial. Pero lo digo como lineamiento general, digamos así, para que nosotros podamos orientarnos y trabajar mejor. Y consultar a los médicos y tener paciencia, porque si se da una cosa así, entre todos tenemos que tratarnos bien, porque las emergencias se van a saturar, los domicilios se van a saturar,
pero digamos, está entrenándose, están preparándose el cuerpo médico para que realmente atendamos de la mejor manera posible y que en lo posible, responsabilidad de todos, el dengue siga sin estar en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, a ustedes, informándonos y bueno, dándonos a conocer un poco más sobre esta enfermedad y sobre todo cómo poder prevenirla, cómo evitarla. Hay muchas cosas a tomar en cuenta que esperemos que lo hayan escuchado, que lo piensen, porque esto se propaga. Es decir, esto es una conducta que se aprende, que se adquiere y que a su vez también se enseña. Hacemos una pausa y ya regresamos con más saludos.